apóstol Pablo, en la carta a la iglesia de Corinto, la característica de Pablo siempre fue la siguiente: controlar, amonestar, direccionar, corregir a la iglesia que estaba bajo su responsabilidad como el apóstol de esas congregaciones. Y la iglesia de Corinto es una más de aquellas que tenía un serio y grave conflicto y problemas. De hecho, la iglesia de los Corintios es la iglesia más problemática. Y gracias a la actitud de esa iglesia, que era problemática en muchos aspectos, hoy tenemos nosotros una cátedra de disciplina y de orden como iglesia, cómo debemos nosotros direccionarnos gracias a la conducta de la iglesia de los Corintios. Y hoy tenemos nosotros una enseñanza clara en cuanto a una cantidad de cosas que debe la iglesia entender en contexto, para que no se pueda no entender o hacer algo por no entender y cometer ciertos errores. Y gracias a eso tenemos nosotros ahora una palabra clara, profética, que bien hacemos el prestar atención. Y Pablo dice acá, hace referencia que Pablo menciona que él habla en lenguas más que todos, mucho más que todos, pero él hace referencia, dice, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Y vamos a mirar ese contexto de lo que miramos la semana anterior, ¿ok? Cuando Jesucristo iba a partir al cielo, después de su resurrección, llamó a sus discípulos, y en la carta de los Hechos, vayan conmigo ahora, sí vamos a conectarnos con lo que quedamos en continuación la semana anterior. Cristo Jesús hace una narrativa a los discípulos de una forma interesante, clara, precisa al respecto de este tema. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, el Cristo de la gloria, antes de su partida, le dice a sus discípulos que hagan algo que va a cambiar la historia del mundo. Y de hecho cambió la historia del mundo. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten esto. Cristo dice, y recibiréis poder. Y vamos a mirar qué clase de poder es que Cristo estaba diciendo que iban a recibir cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como resultado de ese poder que el Espíritu Santo iba a traer, dice lo siguiente a continuación: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora présteme atención, que quiero yo mostrarle algo aquí, y luego de eso vamos a ingresar en el siguiente punto. Dice así, Cristo dice, ustedes me van a ser testigos, porque recuerda que cuando Cristo fue llevado a la cruz, en el Getsemaní, todos los discípulos que le dijeron que nunca le iban a abandonar, ¿qué sucedió? Lo abandonaron. Todos aquellos que dijeron, jamás te voy a dejar, le dejaron. Todos aquellos que dijeron, nunca vamos a dejarte solo, y eso fue lo primero que hicieron. ¿Por qué razón? Porque no tenían el poder que luego de la muerte y la resurrección de Cristo iban a recibir por el Espíritu Santo. Cuando a Pedro le preguntaron, ¿eres tú también uno de los que siguen? Él hasta con palabras obscenas, él dijo que no, palabras groseras, dijo, ni lo conozco. Negó totalmente, no tenía poder para decir sí soy y hasta la muerte, no tenía poder. Entonces Cristo dice, y ustedes van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para que ustedes me sean testigos. ¿Y cuándo va a suceder eso? En el día de Pentecostés. ¿De qué manera? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Van a tener el coraje que ahora no lo tienen, que ayer no lo tuvieron. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ustedes van a tener poder, van a tener fortaleza. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Y ustedes conocen bien, después que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, eso hablamos la semana anterior, toda la gente se burlaban diciendo, estos galileos que saben de hablar idiomas, ¿recuerdan eso?
Y ahí aparece Pedro, el cobarde de Pedro, el que dijo que no le iba a dejar a Cristo abandonando, que no le iba a negar nunca, es más, él quería morir por él. Cuando llegó el momento, él corrió, no tenía tal poder. Pero después que el Espíritu Santo vino sobre Pedro y sobre los demás, ¿qué hizo Pedro? Ese cobarde se levantó en medio de una persecución. Se levantó y dijo: varones, hermanos, y predicó, y por consecuencia de esa predicación, en Jerusalén 3,000 personas recibieron al Cristo de la gloria. ¿Se dan cuenta? Un cobarde recibió poder. La diferencia está en ¿qué? En el Espíritu Santo. Y no dice recibiréis poder para hacer esto, para hacer aquello, o para hacer esto, para hablar en lenguas, como hoy por hoy se dice, no, sino para pregonar el Evangelio. Y eso lo dice muy claro. Entonces, regresando al texto, me seréis testigos en Jerusalén, en primer lugar en el lugar donde las papas queman, como quien dice, porque recuerden, en Jerusalén mataron a Cristo, y ahí mismo persiguieron a los apóstoles, y ahí donde es en realidad el conflicto, me van a ser ustedes testigos. Pero para eso necesitan el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las primeras evidencias del bautismo del Espíritu Santo, o de haber recibido el Espíritu Santo, que es de acuerdo a las palabras de Cristo Jesús. ¿Recibes poder para qué? Para predicar el Evangelio, sin temor en ningún lado, en cualquier parte. Están en el inicio de clases, como hoy, por ejemplo, los padres van a la sesión de padres de familia, y hoy por hoy tienen la costumbre en la reunión de padres de familia para organizar la directiva y todo eso, suelen decir lo siguiente: ok, vamos a organizar la directiva, pero antes de todo eso, todos aquellos que son hermanitos o evangelistas, levanten la mano. ¿Para qué? Para señalarlos, para no tomarlos en cuenta, porque estos son que los que no les gusta esto, no les gusta lo otro, no les gusta aquello. Y ahí estamos tú y yo sentados en silencio, en secreto, porque nadie sabe. Levanten la mano, y no levantas la mano, porque de acuerdo a tu pensamiento dice: el sabio ve el mal y se aleja. Porque es mejor que no sepan, entonces así de esa manera no me van a estar fastidiando todo el año. Pero también habemos aquellos que levantan la mano con altura. ¿Eres tú evangelista? Aleluya. Hermanito diablo. Sí, yo soy cristiano, seguidor de Cristo. ¿Te das cuenta? Yo sé que más de uno va a tener ese desafío en no mucho tiempo. Estás en alguna reunión, en algún lugar, y cuando tienes que presentarte como cristiano, como evangélico, no lo haces. ¿Y sabes por qué? Por dos razones. Una, por temor, y otra, por tu testimonio. Porque saben que eres en realidad un hermanito diablo. Dices que eres cristiano, pero en realidad tus acciones dicen que no lo eres. Entonces, qué vergüenza. Algunos no tienen vergüenza, son sinvergüenzas. Dice: yo soy cristiano, pero tú eres terrible, hombre. Sí, lo que pasa es que soy cristiano a mi modo. Y ahí está el grave lío. La juventud de ahora, en cambio, tiene orgullo. Soy cristiano, porque el cristianismo de ahora es una moda. Y como la moda no incomoda, todo mundo es cristiano ahora. Todo mundo dice que es cristiano, porque es una moda ser cristiano. No es una convicción, sino es una moda. Bien. Ahora, cuando Jesucristo dijo estas palabras, fueron efectivas. Luego avanzamos nosotros más adelante, en el capítulo 2 del mismo libro de los Hechos, encontramos a los 120 en el aposento alto y el Espíritu Santo descendiendo sobre todos aquellos, y usted conoce la historia. ¿Y dónde fueron testigos? En primer lugar, como dijo Cristo, en Jerusalén. Fueron testigos 3,000 personas. Ahora, luego ocurrió en Samaria. Hechos capítulo 8, verso 17. Ve conmigo a la escritura. En Samaria ellos fueron también testigos. En Samaria, ¿testigos de qué? Testigos de esto. Hechos 8, 17. Dice, ya predicando el Evangelio, los apóstoles y los enviados, predicando la palabra con denuedo, con todo. Recuerda que más adelante, nada más, en el capítulo siguiente, tenemos a un Esteban muriendo por el Evangelio, por predicar el Evangelio, por predicar la palabra. Y mientras le apedreaban, él con poder, no estaba hablando en lenguas, no, con poder estaba ¿qué? Predicando el Evangelio.
Por predicar el evangelio lo mataron a piedrazos. Ahora en Samaria, Hechos capítulo 8, verso 17, dice la palabra: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, igual que pasó allá en Pentecostés. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para que también a él le entregaran ese poder. Ahora, ¿por qué razón Simón vio que algo pasaba? Había un cambio en las personas que eran impuestos las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque Simón observaba que estos que estaban allí recibiendo el Espíritu Santo empezaban a hacer lo mismo que hicieron los de Hechos. ¿Qué cosa? Hablar en otras lenguas las maravillas del Señor. Mira, no habla, solo habla español, pero de pronto está hablando en ruso o en inglés. Yo lo conozco, usted no sabe, pero ¿por qué razón lo hace? Poder de parte de Dios. Y dice Simón: yo quiero también tener ese poder, compárteme y yo, a cambio de dinero, como hoy ocurre. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Has luchado tantas veces. ¿Quieres hablar en lenguas? Has luchado tantas veces y no puedes hablar en lenguas. Entonces, ¿sabes qué? Necesitas ir a un encuentro y paga para ir al encuentro. Necesitas ir a una convención porque el apóstol, el profeta de turno que va a repartir los dones va a venir a tal lugar y toma, gasta su pasaje, se va hasta su lugar para conseguir también ese poder. Eso existe hoy por hoy. Y todos aquellos que quieran recibir poder, bueno, vamos a tener una sesión extra con el apóstol extra en tal lugar y ahí vamos a tener, mira, hoy por hoy esos predicadores famosos que van a predicar en un lugar, siempre hay, dice, para entrar allá, en general cuesta tanto, en VIP cuesta tanto, y si quieres estar sentado junto al apóstol cuesta tanto, mayor poder. Y si quieres cenar con el apóstol, el profeta, mayor poder todavía, cuesta mucho más. Igual que este Simón. Hoy por hoy existen Simones por todo lugar, lamentablemente. Entonces en Hechos ocurrió ese mismo fenómeno, digo fenómeno por el evento que ocurrió en el capítulo 2, no porque sea incorrecto. Luego más adelante dice la Escritura que seréis testigos de Jerusalén, que ya lo fueron, en Samaria que también sucedió, y luego dice hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hechos 10:44. Gentiles ahora, gentiles recibiendo ese poder y lo evidencian hablando en lenguas. Dice Hechos capítulo 10, verso 44. Y de hecho, todos estos textos que estoy citando son los únicos que hablan acerca de que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. ¿Y por qué será? En el contexto de Hechos 2. Luego más adelante no van a encontrar eso. No van a encontrar. Dice así. Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, igual que en el aposento alto. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, judíos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron ellos que ellos recibieron el don del Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas, plural. No dice porque le oían hablar en lengua extraña, no, sino en lenguas, plural. Eso quiere decir que hablaba el uno en albanés, el otro en ruso, el otro en chino, en otro eso, ¿me entiende? En varias lenguas, en varios lenguajes. En la primera parte ya expliqué esto con detenimiento. El versículo dice y continúa, y que esas lenguas que hacía, no, ¿qué dicen? Y que magnificaban a Dios. Los judíos, que ellos su idioma natal hablaban en hebreo o en arameo en algunos de los casos, ellos entendieron bien claro que las lenguas que ellos estaban hablando los gentiles que no hablaban hebreo, que no hablaban arameo, estaban hablando ¿en qué? En hebreo y en arameo, porque los judíos estaban entendiendo. El producto de haber recibido el Espíritu Santo era el hablar en lenguas, pero no el rabababa, sino en lenguas que se entiende y que entienden los que tienen otro tipo de lenguaje. ¿Ok? Sé que no me crees, ve al capítulo 11 del mismo libro, versículo 15.
El testimonio es veraz por todo lugar. Dice Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, está dando testimonio aquí el apóstol, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, hablando de los gentiles, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Interesante. ¿Y cómo fue que cayó sobre Pedro y los apóstoles al principio? ¿De qué manera? Hablaron en lenguas. Y el contexto de esta historia es el capítulo 10. Hablaron en lenguas. ¿Y sabes qué? Y entendieron. Ellos comprendieron. Y dice, cayó también sobre los gentiles como sobre nosotros. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros. ¿Cuál don? ¿Cuál don? El hablar en lenguas. Si Dios les concedió a ellos el mismo don, ¿cuál don? El hablar en lenguas, que hemos creído, dice, el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. 18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Luego, así como Cristo lo dijo, me seréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mucho más allá ocurre en Éfeso. En Éfeso ocurre lo siguiente, lo mismo, la misma historia. Hechos capítulo 19. Vete al libro de Hechos, en el mismo libro, solamente al capítulo 19, versículo 5, y mira lo que menciona. Ok, aquí dice la escritura de la siguiente manera, cuando oyeron esto, ¿qué es esto? El evangelio, la palabra del Señor, lo que estaban pregonando con poder los discípulos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y como consecuencia de esto, ¿qué sucedió? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez, ¿cuáles lenguas? ¿Cuáles lenguas? Las lenguas de Hechos capítulo 2. Todo esto se va repitiendo. Recuerda que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. No en ningún momento de esto dice hablaban en lenguas y de la manera como hoy por hoy se dice que se hace. Por lo tanto, recuerda lo que Pablo dice, que las lenguas son como señal para los no creyentes. Entonces, cuando los gentiles hablaban en lenguas, mejor empecemos en Jerusalén, cuando los 120 hablaron en lenguas, era señal para los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Era señal para los judíos que se estaba cumpliendo conforme a la profecía de Isaías 28. Estos son los únicos textos que acabamos de leer en los que se narra la manifestación del Espíritu Santo con hablar en lenguas, porque más adelante ya no existe, ya no hay. Bueno, entonces, ¿por qué sucedió esto de hablar en lenguas? ¿Cuál era el propósito de hablar en lenguas en el libro de los Hechos en el inicio de la iglesia primitiva? Era para dar testimonio del evangelio de Cristo Jesús a los incrédulos que no creían, los judíos incrédulos que no creían, que ellos siguen hasta el día de hoy, que no creen. Hechos 13:44, lee conmigo para que te des cuenta de lo que estoy mencionando. Hechos capítulo 13, versículo 44. Aclaremos esto y luego avanzamos en la explicación que tengo que dar ahora, basado en 1 Corintios 14, eso lo vamos a ver más adelante. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aquí está hablando con poder la palabra del Señor. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, como el judaísmo es hasta la actualidad.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. La intención de Cristo, ¿cuál fue? Que me sean testigos, ¿dónde? Primeramente, en Jerusalén, o sea, a los judíos primeramente. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo que dice Hechos 1:8. Los gentiles, verso 48, los gentiles oyendo esto, así como tú y yo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Te das cuenta? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vete más adelante a Hechos 28, versículo 23. ¿Qué está sucediendo aquí, hermano? Un reino entregando a otro. Se está pasando el reino, la promesa del Mesías para Israel, para los judíos. Ellos, como rechazaron, ahora está entregándose a otro pueblo. Eso dice Oseas y todas las profecías. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, predicando el evangelio, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, verso 24. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 10. 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Te das cuenta? Un reino cambiado hacia otro lugar. Eso era lo que estaba advertido y es lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante. No te olvides lo que menciona el Isaías 28, que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. La profecía se estaba cumpliendo en el libro de los Hechos. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, déjame mostrarte el término lengua en contexto, por favor, para que podamos entender, porque ese es el grave problema que se menciona ahora, que se dice lenguas. Lo primero que dice, y hablaban en lenguas, piensan que es eso que ustedes ya conocen, que se escucha por todo lugar, ese rabababa y una cantidad de cosas más. ¿Qué en realidad es lo que significa el término lengua? Brevemente, ve conmigo varios textos para mostrarte lo que significa lengua. Pablo usa el término lengua como una figura de retórica, dando a entender que se refiere a un idioma humano, siempre, cuando miramos en la Escritura. Ejemplo, Romanos 3:13. Un ejemplo, Romanos 3:13. Dice lo siguiente, hablando acerca de la lengua. Dice, mira esto: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y cuando está hablando aquí con su lengua engañan, está hablando de un idioma, no está hablando de algo místico o algo que que nadie entienda, no. Con su lengua engañan, y veneno de áspid hay debajo de su lengua. Mira más adelante un capítulo 14:11 del mismo libro de Romanos. Miramos ahí otra
otra expresión con claridad cuando se trata de lenguas, haciendo referencia a un idioma. Dice esto, porque 14:11 de Romanos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Y qué más dice? ¿Te das cuenta? Y toda lengua confesará a Dios. Y cuando habla de toda lengua, ¿de qué está haciendo referencia? Todos los idiomas van a confesar y van a dar gloria a Dios. No habla del rabababá, no. Ok, Filipenses 2:11. Vamos a leer unos cuantos textos para que usted tenga bien en claro, porque de pronto me escribió alguien, dice, usted un versículo coloca y ya con eso quiere hacer apología. No, siempre nos caracterizamos por mostrar lo que la Escritura menciona. Filipenses 2:11, ¿qué dice allí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Y todas las naciones en su propio idioma confiese que Jesucristo es nuestro Señor, es su Señor. No se olviden que en Hechos 2:11 dijeron ellos, y todos oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Qué estaba diciendo? En nuestro propio lenguaje. ¿Y qué estaban hablando? Las maravillas del Señor. Y vete a otro texto más, al último Apocalipsis, vete a Apocalipsis capítulo 5. En la Biblia, cada vez que usted lea que habla lenguas y lengua en la Escritura, usted entenderá de manera natural que se trata de idiomas y no del lenguaje místico como hoy por hoy intentan hacer creer. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, raza y lengua, idiomas, pueblo y nación. Cuando se habla de lengua, entonces, ¿de qué está hablando? Lenguas. Cuando se habla de lengua, ¿de qué se habla? De idiomas. De idiomas. Otro versículo más, capítulo 10 del mismo libro de Apocalipsis, como por allá dejar claro en cuanto al término lengua en contexto escritural. 10:11 de Apocalipsis. Dice esto, y él me dijo, es necesario que profeticéis otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Está hablando de naciones y de lenguas, está hablando que cada nación tiene su propio lenguaje, es idiomas. Y más adelante, 17:15, también menciona muchedumbre, naciones y lenguas. Y eso lo encontramos en toda la Escritura, haciendo referencia, texto y contexto, de que eso se trata de idiomas y no de lenguaje místico o angelical o espiritual que hoy por hoy se dice. Pero pastor, ahí dice en la Biblia que lenguas angelicales, allá vamos a llegar y lo vamos a aclarar. Así que ninguna vez en la Biblia el uso de la palabra lengua se refiere, a una glosolalia o una elocución extática. No se refiere a eso y lo hemos confirmado nosotros con claridad. Bien. Ahora vamos a tratar el capítulo bastante conflictivo, que es el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Muchos de los hermanos que me han escrito, en buena intención me han escrito algunos, pero otros me han ofendido y han dicho, lea bien el capítulo 14, ahí está la palabra, ahí está la revelación. Usted lee solamente un versículo y los demás no lee porque usted es un falso y esto y aquello y todo, me han dicho de todo. Hoy vamos a leer todo el capítulo para que no le quede la menor duda. Vamos a darnos el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, en contexto, tal parece que los de la iglesia de Corinto, ¿qué estaban haciendo entonces? Abusando el don que tenían, aprendieron a hablar en ruso, estoy colocando un ejemplo, aprendieron a hablar en ruso y estaban hablando ahí en Jerusalén, ahí en Corinto, estaban hablando en ruso, para que digan, ah, caramba. Así como los que se van, nuestros ecuatorianos se van a Estados Unidos o se van a España y cuando ya regresan dice
todo con la Z. O vienen y hablando en inglés. Y el pobrecito de los padres no entiende. Es lo que pasa que este es mi nuevo idioma. Hello, how are you? ¿Qué es eso? Dice el papá. Dice, oh papá, tú tienes que ponerte al día. Porque eso sucedía. Entonces ahí estaban ellos hablando en idiomas y esto y aquello y lo otro. Y Pablo dice, no, ustedes no sean niños en el modo de pensar. En otras palabras, piensen con congruencia. Si estás con un ecuatoriano que habla español, háblale en español. Pero no le vengas a hablar en Gringolandia. No, ¿entiende? Eso es lo que Pablo dice. Más bien sean niños en la malicia, porque maliciosos sí son muchísimos. Eso es lo que Pablo está corrigiendo. Vamos ahí. Primera de Corintios 14. Vamos a ir desde el versículo 1 para que no quede la menor duda de lo que no hemos tocado. Para todos. Me tuve esto, lo desarrollé para poder conversar con ustedes. Mira esto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Está hablando a la iglesia. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Eso qué quiere decir? De manera clara dice, lo primero que debe haber en la iglesia, en la congregación, es profecía. Y cuando habla de profecía, no es que los profetas vengan a decir, oye, Dios me dio una palabra para ti, vas a tener plata, carro, dama y chocolate, y que vas a tener días prósperos y que va a venir 20 sobre 20. No, nada de eso. Cuando habla de profecía, está hablando de la palabra profética más segura que se llama las Sagradas Escrituras. O sea, esto tiene que primar, sobre todo lo que haya, todos los dones de sanidad, sí, eso queda en segundo lugar. Esto es primero. Ok. Ahora versículo 2. Aquí viene un punto que me han hecho guerra. Porque el que habla en lenguas, ya saben ustedes qué es lengua, ¿no es cierto? Porque el que habla en lenguas, o sea, en otros lenguajes, en otros idiomas, aquí viene. No habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Se da cuenta, pastor? ¿Se da cuenta? Aquí dice que el que habla en lenguas, nadie entiende, pero le habla a Dios. Por lo tanto, yo cuando hablo, estoy hablando a Dios, no a ustedes. Así que ustedes, shut up. Porque yo hablo a Dios. Y con ese cuento, y más de uno dice, caramba, sí, verdad, bueno, vamos a respetar, porque ese es un idioma que está hablando a Dios. ¿Por qué dice Pablo aquí lo que dice? Aquí bien. ¿Sabes lo que está Pablo diciendo aquí? Dice bien clarito. Vamos a leer nuevamente. Porque el que habla en lenguas, en otro idioma que la iglesia no entiende, no habla a los hombres, porque los hombres no le entienden nada, sino a Dios, porque Dios entiende todos los idiomas. ¿Se dan cuenta? Y yo hablo aquí en qué sé yo, qué idioma, ustedes no me van a entender. ¿Quién me va a entender? Dios. ¿Por qué? Porque Él habla todos los idiomas, pues. Pero ¿será que Dios entiende el saca? No sé. Me dijo alguien, pastor, usted mucho se burla. No me burlo, estoy hablando el idioma de ellos. Estuve por contratar a esa colombiana que venga a hablar el idioma alienígena porque se parece. Mira, mis amados hermanos, qué impresionante. La Biblia es clara, dice Pablo, cuando ustedes hablan en idiomas aquí en la iglesia, ellos no entienden, los hombres no entienden ellos. Solamente Dios entiende lo que ustedes están hablando. Hagan silencio aquí, no me vengan a hablar eso. Porque solamente Dios entiende todos los idiomas. Así que no hay tal idioma de Dios. No, es que así, los ángeles hablan así en otro idioma. Ya vamos a ver. Sigamos. Aunque por el Espíritu, está mencionando, habla misterios. Te hago una pregunta. ¿Será que hay en ese supuesto lenguaje que Dios entiende, será que este individuo está hablando misterios a solamente que Dios entiende? O sea que este hombre está hablando un misterio que solamente Dios entiende entre Dios y el misterios. ¿Para Dios hay misterios? Ok.
Ya no hablemos más de eso entonces. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla con la palabra de Dios. El que habla en lengua extraña, otra vez, en lengua extraña, en idiomas extraños, a sí mismo se edifica. Ahí está otro, dice, el que habla en lenguas, el que habla su rabababá, es solamente para él se edifica, solamente para él se edifica. ¿Por qué razón está diciendo eso? Porque el que habla en el idioma que él ha recibido, él recibió ese idioma como don, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Él mismo, pues. ¿No ves que tiene un don? Si yo hablo en inglés, no voy a hablar inglés sin saber. Yo tengo que saber lo que voy a hablar. Entonces, él mismo se edifica porque está hablando él mismo. ¿Qué está hablando allí? La gloria de Dios, magnificando a Dios. Él mismo se edifica. Y no es que el que habla lengua extraña, él mismo se edifica porque no sabe ni lo que él mismo dice, pero él sabe que se edifica. No está hablando de eso. ¿Por qué razón digo esto? Porque mira lo que dice a continuación. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Está hablando de idiomas que se entienden. El que habla en lengua extraña, él mismo entiende lo que él está diciendo. Pero el que profetiza, el que habla la palabra de Dios al pueblo, en el lenguaje del pueblo, dice, edifica a la iglesia. Versículo 5, aquí está. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, en idiomas, en varios idiomas. Eso quisiera, para que el reino de los cielos avance abruptamente por todo lugar. Pero más que profeticéis. ¿Por qué razón? Y aquí hay una palabra que me encanta, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es aquel que toma la palabra en el idioma que la congregación entiende, con la Biblia que la congregación entiende. Dice, mayor es aquel que profetiza la palabra profética más segura, antes que el que hable en lengua extraña que a la hora de la verdad no entiende nadie. Pero mira, a no ser que las interprete, En otras palabras, viene y habla en inglés, ya quieres ostentar, ok, habla en inglés, pero explícale en español a que entienda, ¿sí? Explícale en español para que entienda. Eso es lo que está mencionando, porque recuerda que el contexto lenguas es idiomas. Bien. ¿Para qué debe interpretar? Para que la iglesia reciba edificación. Caso contrario, no sirve de nada. Versículo 6. Sigamos avanzando. Ahora pues, hermanos, prestarán atención a esto que Pablo va a mencionar. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿De qué sirve que yo venga a hablar en idiomas y a la hora de la verdad no me van a entender ni revelación, ni conocimiento, ni palabra profética escritural, ni tampoco doctrina? ¿De qué sirve? Pastor, no entiendo eso. ¿Podría explicarlo un poco más detallado? Con todo gusto. El texto a continuación, versículo 7. Pablo pone un ejemplo, y este ejemplo es bien claro. Ciertamente, las cosas inanimadas, que no tienen ánimo, que no tienen vida, que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, hagamos un alto aquí. ¿Qué significa en un instrumento distinción de voces? Distinción de voces. Que tengan tono. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Un círculo armónico para que construya ¿qué? Una melodía. ¿No es cierto que sí? Una melodía. ¿Qué sucediera si a mí me entregaran aquí, a ver, la guitarra sí puedo tocar algo, pero si me entregan a mí el piano, toque el piano. Yo tengo toda la intención y quiero y anhelo tocar el piano. Para la gloria de Dios va a tocar el piano. Escucha esto. ¿Hago sonidos? Claro que hace sonido. Y hasta puedo cantar, ¿no?
Pero el piano en mis manos no sirve de nada. ¿Por qué? Porque dan sonidos, ¿qué? Inciertos. Porque no tiene el lenguaje musical. Porque el lenguaje de la música es do, re, mi, fa, sol, la, si, tonos mayores, tonos menores, tonos venoles, sostenidos y todo eso. Entonces dice eso, mira, ahí está una flauta, una cítara. Si no dieres sonidos, un lenguaje claro, un mensaje claro, entonces eso va a ser, y aquí viene, mira esto, ¿dónde estábamos? Acá estamos. ¿Cómo se sabrá, si no hay distinción de voces, cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué canción es la que el pastor está tocando en el piano? Adivine, ¿qué es? Nadie adivina. ¿Por qué? Porque no entienden el lenguaje. Y después les digo, era cuán grande es Él, hermanos. Era cuán grande es Él. Lo que pasa es que ustedes no entienden, porque yo estoy tocando en el Espíritu. A mí solamente Dios me entiende. ¿Entiendes? Eso Pablo está haciendo referencia. Entonces dice, vienes aquí a cantarme 10 canciones y que a la hora de la verdad nadie entiende. Yo prefiero cantar una canción con la guitarra que sí puedo entonar para dar un lenguaje claro. Pablo está mencionando esto, espero que me hayan entendido. Versículo 8, otro ejemplo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque los centinelas, ¿qué hacen? Tocan la trompeta de una forma y todo el ejército sabe, eso es hora de almuerzo. Porque conocen el mensaje que da ese sonido. Y luego dice eso, guerra, eso es guerra, no es almuerzo, es guerra. ¿Cómo identifican el lenguaje de la trompeta? ¿Mediante qué? Un lenguaje claro y preciso. Haciendo referencia en qué? En cuanto al tema de las lenguas. Y si no me creen, vamos al versículo 9. Así también vosotros. Si más claro de eso que voy a explicar, hermano, Pablo mismo lo está explicando. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque, ¿qué dice? Vea, hermano, no es el pastor Norman el loco, el chiflado que dice lo que dice. Es Pablo. Porque estarás hablando al aire. Yo toco el piano acá adelante, no sé de nota, no toco el piano. ¿A quién estoy tocando? Al aire. Ni yo entiendo y ustedes peor. Pero si viene el hermano Roberto Jr., él viene y toca el piano y empieza ahí. Y usted dice, cuán grande es él está tocando. Y usted que vas, entiende. Y empieza, se pone de pie. Y la hermana Oriana empieza a cantar. Y los demás a cantar. Y yo enojado digo, ¿por qué no cantan conmigo? Si yo también toco y lo hago en el Espíritu. ¿Entiendes? Anda a tocar un bombo, sí. Pero no vengas a querer engañarnos a nosotros. Y Pablo dice, así igualito son aquellos que hablan en lengua rabataca, taca, 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 taca y no ataca. Ok, eso dice el versículo con claridad. Me pidieron que le explique el capítulo 14 y con mucho gusto le estoy explicando todo el capítulo para que no haya ningún resentido conmigo. Versículo 10. Pero está hablando aquí, Señor, aquí está hablando, todo esto está hablando de las lenguas espirituales y las lenguas extrañas. No, verso 10, tantas clases de idiomas hay. Hermano, ¿no quieren entender? Pues ya no es problema mío, pero la escritura es bien clara. Tantas clases de idiomas. ¿En qué? ¿En contexto de qué? De las lenguas. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo
ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, ni yo que toco el piano de esta manera voy a entender, ni ustedes tampoco van a entender. A la final los dos hemos perdido el tiempo. Ok. Dice versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En otras palabras, no hablen tonterías. Hablen idiomas que entiendan. En ese entonces eran idiomas, ahora ni siquiera son idiomas. Hoy se practica lo que se conoce como la glosolalia, que ya voy a explicar más adelante qué es. ¿Qué es eso? Ya te voy a explicar. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, o sea, en otro idioma, pida en oración poder interpretarla. Si tanto que dice que habla, interprete lo que está mencionando. Bien. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, hablando de lengua desconocida, en lenguaje desconocido. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiendo esa lengua desconocida. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16, lo que dice en contexto. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18, Pablo lo corrobora con claridad. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, en contexto de las lenguas, en idiomas, más que todos vosotros. Ustedes ya porque saben hablar en un idioma, quieren hablar en la iglesia a toda hora. No sean así, ni yo que hablo en varios idiomas. Pablo se fue a predicar por toda Asia, en varios lugares. Hablo muchos idiomas y yo no estoy ostentando lo que conozco. Y ustedes con una lengua y ni entienden bien. Y habían otros que hablaban en lenguas, decían que hablaban en lenguas, así como esa muchacha que habla en el lenguaje alienígena, entre comillas, que estoy seguro que ni ella misma entiende. Ella misma no entiende. Y peor nosotros. Pero dice, te amo, me ama, te amo, me ama. Es todo. Ay. Para que te des cuenta, hermano, esto va de mal en peor, de mal en peor. Bien, entonces, ¿dónde era que nos quedamos? 17, ¿cierto? 18. Ah, sí, 18, ok. Versículo 19, estamos avanzando. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros esas 5 palabras, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Date cuenta, 10,000 palabras en lengua desconocida. Es lenguaje que se articula, verbos, sustantivos. No esas lenguas ahora que no hay ni verbo ni sustantivo, no hay gramática, no hay nada, hermano. Nadie puede entender y dice, solamente Dios entiende. Ok. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Le expliqué eso ya. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, en contexto, así que las lenguas no son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mira, dice, las lenguas son señal para los incrédulos. Los incrédulos deben entender el lenguaje que tú estás hablando para ellos entender la gloria de Dios, el mensaje de salvación. Pero ahora esas lenguas que dicen ser lenguas angelicales, espirituales, extrañas, que hoy se habla, el
incrédulo no entiende. Y aquí te va el otro golpe, ni la iglesia tampoco. O sea, no entienden ni los incrédulos ni los creyentes, no entiende nadie, ni el que habla entiende. Solamente dice, me amo, te amo. Es todo lo que entiende. Amor, cariño, paz y ternura. Es todo lo que entiende. Paz y amor. Es todo. ¿Dónde está el mensaje de la palabra de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios en eso? ¿Dónde está la magnificencia de la gloria de Dios? No hay. Ok, entonces sigamos leyendo. Versículo 23. Pablo sigue en lo mismo. ¿Sabes por qué? Para acabar con toda este tipo de desorden que había en la iglesia. Y hoy quiero leer todo el capítulo para poner fin a todo esto que hoy por hoy se dice por todo lugar. Dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, eso sucede ahora. No hablan en lenguas, en idiomas, sino hablan en esa lengua de bueno, eso que ustedes conocen. Y dice, si en esa iglesia reunidos todos en un culto, en ese culto de gloria, en ese culto de avivamiento que supuestamente dicen ahora, todos hablan en lenguas, así como hoy sucede, y todos hablan en lenguas. Y entran indoctos o incrédulos. Cuando dice indoctos quiere decir ignorantes, en otras palabras. O incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Eso dicen ahora, sí. Van y entran allá y hablan todas esas locuras que hablan y dice, esta gente es loca. Esta gente es loca porque habla palabras medias extrañas y empiezan a botar saliva por la boca y vomitar y correr y se caen, saltan. Hermano, la casa de los locos no hay tal acción. Porque en la casa de los locos, usted ve a un loco ahí, está sentado, él dice, yo soy piloto de aviación y está volando. Pero tú vas a una iglesia de esas neopentecostales carismáticas, no está un loco diciendo yo estoy volando. Están ahí tirados en el piso, que vomitan, que sacan al diablo en funda, mediante el vómito. Y hablan en lenguas extrañas, esas lenguas que dicen ser lenguas angelicales. Y brincan, corren, que saltan. Es como que estuviera un poco de hormigas dentro de su cuerpo. Y dicen, eso es del espíritu. Ahora déjame mostrarte, y yo te voy a mostrar qué clase de espíritu es el que hoy por hoy está engañando a esta pobre gente que no conoce la escritura. Estamos leyendo lo que Pablo dice, pero sigamos leyendo, terminemos de leer. No dirán que están locos, versículo 24, pero si todos profetizan, la palabra profética más segura, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, por supuesto, porque entendió. Versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Con claridad, las palabras proféticas con claridad. ¿Qué hay pues, hermanos? Y aquí viene, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, cante salmo entonces. Tiene doctrina, enseñe doctrina entonces. Escucha esto, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Todo eso es parte de los dones del Espíritu. Hágase todo para ¿qué? Esa es la clave, hermano, todo para edificación. Si lo que tú estás hablando, las lenguas del rabacatatata, edifica, habla. ¿Y en qué momento debe edificar? Cuando la persona entienda. Si no entiende, el hermano Norman ha tocado el piano sin saber. ¿Sí? Imagínate un concierto del hermano Norman, dice, ok, el hermano Norman va a dar un concierto de piano. 2 horas de concierto. ¿Sí? ¿Cómo saldrá usted de aquí? ¿Ah? Aburrido va a salir de aquí usted. Y los músicos que están aquí, hay músicos que están aquí, ellos mirando cómo tocan así, mejor me voy, esto ha sido una broma. ¿Sí? ¿Entiendes? Lo mismo sucede en el tema de las lenguas, mis amados hermanos. Bien.
Hágase todo para edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 27. Aquí viene otro detalle. Si habla alguno en lengua extraña, o sea, ya sabe la lengua extraña que es, en contexto, lengua, lenguaje. Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y que haya uno que interprete. Ejemplo, esto de aquí. Aquí está la iglesia de Corinto. Aquí todos hablan en griego. Y está hablando el predicador griego. Y de pronto uno que tiene el lenguaje, el don del lenguaje de lenguas, se levanta y empieza a hablar en arameo. ¿Por qué? Porque hay visitantes en arameo. ¿Sí? Aquí hay que vinieron en arameo. ¿Y sabes qué ocurre? Él empieza a hablar en el idioma arameo. ¿Sí? Pero está hablando en arameo, en cambio los que hablan en griego no entienden. ¿Qué dice que tiene que haber? Un intérprete. Alguien que interprete. Entonces, él habla en arameo porque hay aquí 7 arameos y habla en arameo, porque está hablando para esa persona, porque él no entiende griego, habla en arameo. Pero al hablar en arameo, los arameos, los que hablan en arameo, ellos van a entender. Pero los griegos que están aquí, la mayoría de la iglesia, no van a entender. Entonces, para que no exista ese conflicto, dice que uno interprete. Entonces tiene que levantarse otro que entienda qué cosa. El arameo y el griego. Y entonces él habla en arameo, él habla en griego. Él habla en arameo, entiende los arameos, y los griegos también no se quedan con un signo en la cabeza de interrogación. Ellos también, y toda la iglesia es ¿qué? Edificada. ¿Sí? Edificada. Pero ¿sabe qué, pastor? También existe aquí también existe el idioma mandarín. Dice por turnos, haga silencio el arameo, levántese el otro. Y él hable para los mandarines. Enhorabuena que aquí los mandarines entienden el idioma español. Entonces ahora, y también levante un mandarín, uno que entienda y interprete. Pablo está diciendo, hágalo todo decentemente y con orden. Pero ahora en estos tiempos, los que hablan en esos idiomas que ustedes ya saben, habla el uno, habla el otro, ni siquiera se turnan para hablar. Y otra de las cosas, el pastor habla en lenguas y la pastora, entre comillas, ella interpreta. Estoy seguro que después de hacer todo ese show, van a la casa y dice, oye, lo que tú dijiste no entendí yo nada. Y el pastor dice, pero estuvo bien lo que dijiste. Estoy completamente seguro que son esas conversaciones detrás de cámara, porque todo es un engaño y todo es una mentira y todo es una falacia. No hay nada de realidad en eso. Ok, sigamos. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Por más que exista 2 arameos, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, su idioma que solamente entiende Dios, nada más. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermanos, para aquellos que dicen que no hay que juzgar a nadie que se dice profeta y hable profecía. No, Señor, nosotros estamos llamados a juzgar a los que profetizan. ¿Profetizan qué? La palabra. Aquellos que vienen y hablan la palabra. Aquellos que escuché un mensaje de esos profetas de turno que decía lo siguiente: en las ansias de acaparar y de enriquecerse, hablando del diezmo, dice que él ha tenido una revelación extra y que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde ahí escuchó palabras inefables. Y nada más y nada menos que ahí entendió que el árbol de la ciencia del bien y del mal era nada más y nada menos, ¿qué cosa? El árbol de la ciencia del bien y del mal era el diezmo. Y Dios le dice, no comerás el diezmo. Tienes que respetar el diezmo y tienes que traer el diezmo al alfolí. Cuidado con comer el diezmo. ¿Y qué hizo Adán? Comió el diezmo. Y Dios lo botó del huerto. Así que todos aquellos que quieran volver al huerto de Edén, no te comas los diezmos y trae al alfolí.
Tremenda revelación, hermano. Y toda la iglesia, como tontos útiles, aplaudieron. ¡Qué revelación impresionante! Y cuando alguien le juzga, dice, eso no se debe juzgar porque él es un profeta de Dios. Cuidado contra el ungido. Nada, Señor. ¿Qué dice aquí? Cuando uno que dice que es profeta y va a interpretar la palabra, juzguen ustedes, ¿no? Dice, no está diciendo el hermano Norman, sino la palabra. Y los demás juzguen. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Si tantos hay profetas aquí quieren hablar, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32, la razón por qué. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué? Porque pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No hay confusión en las iglesias de los santos. En la iglesia que no son de los santos, ahí sí hay confusión y todo este tipo de cosas. Vete al versículo 37. 37. Si alguno se cree profeta, para cerrar este capítulo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que todo esto que estamos leyendo, mandamientos del Señor, Jesucristo. Mas el que ignora y quiera seguir hablando, tu rabacatata, sigue hablando, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Y esas lenguas no son las lenguas que dice, sino idiomas con claridad. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ve, hermano, hágase todo decentemente y con orden. Ese es el mensaje para la iglesia del Señor. Así que toda iglesia que usted ve un desorden, hermanos, ahí el Espíritu Santo no se está moviendo. Hay otro espíritu que se está moviendo allí. El Espíritu Santo, Él trae orden y todo se hace decentemente y con orden, respetando siempre los patrones escriturales del Santo Evangelio plasmado en la Sagrada Escritura. Ok. Algunos han interpretado que las lenguas es un idioma privado para comunicarse con Dios. Y eso vamos a hablar en este momento. Dice que con las lenguas es un lenguaje que con Dios, como dije hace un momento, solo Dios entiende. Ese lenguaje que hoy por hoy se habla, ese tipo de lenguas que se repite. Y la mayoría, esto es de manera uniforme. En Estados Unidos repiten lo mismo, en Ecuador también. Cosa curiosa, vamos a mirar. Miren esto, hermanos, escuchen. La práctica moderna de hablar en lenguas no es única del cristianismo o del pentecostalismo o del carismatismo. No, si ellos creen que son los portadores de las lenguas, solamente ellos están equivocados. Porque mira, es practicada por monjes tibetanos, es practicada por los esquimales, es practicada por las tribus africanas y por grupos que practican el ocultismo. Si ustedes no me creen, revísenlo ustedes. Es practicada por los hechiceros y los brujos. Y ahí está esta que habla alienígena. ¿Es una mujer de Dios? No. Cosa curiosa. La tradición musulmana indica que Mohammed hablaba en lenguas. El líder mormón, Brigham Young, no soy bueno para hablar inglés, no tengo el don, habló en lenguas e interpretó sus propios mensajes. Y así lo pasó a todos. También centenares de ancianos mormones hablaron en lenguas en la dedicación de su templo en Lake City, por allá. Este tipo de lenguas también se ha reproducido en estudios psicológicos. También. Además, el fenómeno no era el único que el cristianismo de antes ni de ahora, de épocas bíblicas. ¿Por qué? Porque del oráculo de Delfín, que no estaba lejos de Corinto, se encuentran elocuciones extáticas como las que hoy escuchamos. Los ritos del culto de Dionisio incluían el hablar en lenguas, al igual que lo hacían muchos magos del primer siglo. Así que esto de Rambo saca la bazuca,
Eso no es de ahora nada más, esto viene desde mucho más antes. Y si no me creen ustedes, aquellos que han visto películas, por ejemplo, de los vikingos o esto, lo otro, los chamanes de la tribu, cuando hacen su chamanería y empiezan a saltar alrededor, escuchen las lenguas que hablan. Así que esto no es que el Espíritu, no, el Espíritu Santo no es así, señoras y señores. Estos acontecimientos eran y continúan siendo una falsificación del verdadero milagro de Dios, del don de hablar en lenguas bíblicamente. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió a los discípulos en capítulo 24 del libro de Mateo, que en el final de los tiempos se va a caracterizar por una ola de engaños religiosos. Y dijo Cristo con mucha claridad, tengan mucho cuidado que nadie les vaya a engañar, porque van a venir falsos cristos, falsa utilización del nombre de Cristo, falsos cristos, falsos Jesuses, falsos profetas, falsos milagros y falsos prodigios. Ve conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo nos da una advertencia más específica acerca de la naturaleza de estos engaños y la falsa doctrina que se han infiltrado en el cristianismo de los últimos tiempos. Cristo lo advirtió. Timoteo 4.1, 1 de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores. Hagamos un alto aquí. Ve, hermano, la Biblia es bien clara y nos advierte de que en los postreros tiempos van a aparecer, ¿qué cosa? Espíritus chocarreros. ¿Espíritus qué? Engañadores. Y cuando digo de espíritus es porque son espíritus. Espíritus. Entonces, cuando leemos esta parte de aquí, todo cristiano tiene que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, a diferenciar y a conocer al Espíritu Santo. Por eso es importante, cada creyente debe conocer al Espíritu Santo, cómo Él opera, de qué manera, cómo es lo que hace y para qué es que el Espíritu Santo vino. ¿Para qué? Hoy por hoy las iglesias han perdido su norte. Ellos creen que el Espíritu Santo vino para hacer todo lo que hoy se conoce como la manifestación del Espíritu Santo, pero eso es antibíblico. La Biblia dice que hay espíritus engañadores. Entonces, dice que Satanás es experto en vestirse como ¿qué? ¿Cómo qué? Como ángel de luz. A tal punto que ahí encontramos nosotros a ese ángel Moroni revestido de luz. Se le apareció a ese profeta que hoy por hoy la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los mormones prácticamente veneran. Joseph Smith, ¿te das cuenta? Y así sucesivamente. Y en el pueblo cristiano, hoy por hoy, por la falta de conocimiento, al no saber identificar entre el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y para qué mandó Cristo el Espíritu Santo? ¿Por qué se llama nuestro Consolador o Paracletos? Al no entender, al no conocer, viene cualquier espíritu y dice, este es el Espíritu Santo. Y hoy están aplaudiendo a las manifestaciones de otros espíritus engañadores. Y más luego te voy a mostrar a ese espíritu engañador cómo es. Vamos ahí. Y luego dice, por consecuencia de esos espíritus engañadores, a doctrina de ¿qué? Demonios. Judas 1:4. Vete conmigo. La advertencia en contra de ese engaño, bastante sutil y mucho más peligroso. ¿Sabes por qué razón es peligrosísimo, peligrosísimo, peligrosísimo? Porque proviene no del mundo inconverso, sino que proviene de la iglesia, de adentro mismo. Eso es lo peligroso, hermano. Nunca te olvides que la cizaña y el trigo crecen juntos. Eso jamás lo olvides. Judas 1:4 y dice así:
el hermano del Señor Jesucristo dice en su carta de esta manera: porque algunos hombres han entrado, ¿de qué manera? Lobos vestidos de ovejas, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y estos malos hombres, también en Timoteo, 2 de Timoteo 3:13, hace referencia Pablo a Timoteo, dando una advertencia en cuanto a esos fenómenos de los últimos tiempos. Y de hecho, testimonios hemos escuchado de pastores cristianos cuyas iglesias han sido atacadas por la infiltración de satanistas, brujos, hechiceros, haciéndose pasar por creyentes, por salmistas, por profetas, por apóstoles y por maestros, y personas que practican el ocultismo. Por eso, Iglesia del Señor, escucha esto: el púlpito es bastante celoso. Recuerda que Cristo Jesús dijo: el celo de tu casa me consume. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros has hecho cueva de rateros y ratones. El púlpito debe ser bastante celoso. No se debe entregar a cualquiera el púlpito, porque no sabes qué es lo que va a traer a enseñar a la congregación. Todo pastor debe ser un eunuco completamente responsable. Los eunucos somos los predicadores y pastores, que nosotros, ¿qué hacemos? Vestimos a la iglesia, la cuidamos, la embellecemos, la tenemos bonita. El único que puede venir a tomarla es ¿quién? Jesucristo, el esposo. Ni nosotros podemos manosear a la esposa, ni nosotros. Peor que venga otro, un apóstol, un profeta: vení, manosea nada más a la esposa. No sean tan alcahuetes, eso no. Entonces, el púlpito es bastante, dice, es que el altar es sagrado. No. Estamos hablando acerca de ¿qué? De que aquí en el púlpito debe tener una claridad completa en qué definición o dirección se enseña la palabra del Señor. En otras palabras, en este púlpito, nada de elocuencia en cuanto a profecía, a sueños, a visiones, a proyectos humanos, etc. Y peor aún todavía, que el pastor invite a un futuro alcalde o futuro presidente acá y se para delante al púlpito y dice: si ustedes votan por mí, les daré la vida eterna. Si ustedes votan por mí, les voy a hacer una iglesia más grande. Si ustedes votan por mí, porque no hay a nadie más. Miren quién más, soy el único opcionado. El anticristo ha llegado aquí y muchos pastores han cometido ese grave error y han contaminado el santuario y han contaminado a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hoy, por eunucos irresponsables e ignorantes, han permitido que la iglesia sea manoseada hasta no más poder. Por esa razón es importante una reforma urgentemente. Mira, 2 de Timoteo 3:13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay un poder engañoso que está en los últimos tiempos, y ese poder engañoso es tan engañoso, presta atención, que los mismos engañadores están engañados. Por eso dice, son engañados y engañan a otros. ¿Sabes por qué razón? Porque en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 menciona lo siguiente: muchos en aquel entonces dirán: Señor, Señor, en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Tan creídos estaban que ellos estaban haciendo la obra y la voluntad de Dios. En tu nombre nosotros hicimos milagros. En tu nombre nosotros hicimos grandes congresos. En tu nombre hicimos milagros y prodigios. Y Jesucristo dice: no te conozco. Apártate de mí, maldito hacedor de maldad. No te conozco. El hombre engañado se engaña a otros y él mismo vive engañado. Repite
Mentiras tras mentiras a tal punto que él mismo ha creído su mentira. Y eso le ha pasado a más de uno. Cuando alguien es mentiroso, miente tan bien que él mismo cree su propia mentira. Y luego se hace verdad. Bien, ahora déjame mostrarte lo que significa la glosolalia en contexto con el lenguaje celestial, supuestamente. Estos grupos carismáticos, vete conmigo porque aquí te voy a enseñar algo. Y creo que aquí van a despertar más de uno. Vete conmigo a Primera de Reyes capítulo 22. Estos grupos carismáticos pentecostales tergiversan la escritura al enseñar que el don de hablar en lenguas es para tener una comunión privada con Dios. Es un lenguaje solamente único, que solamente el ungido habla con Dios. Pero no hay tal comunicación en un idioma celestial, ni con glosolalia, ni con ningún lenguaje místico. El profeta Micaías escuchó y entendió una conversación entre el Señor eterno y los ángeles. Y no encontramos ninguna indicación en la escritura de que este profeta hubiera recibido un don de lenguas para entender el idioma celestial. Vamos a ver cómo hablan en el cielo. ¿Qué les parece? ¿Quieren saber? Porque ustedes, al no entender la palabra, al no conocer la palabra, ustedes se van a dejar engañar fácilmente. Dicen, no, lo que pasa es que el idioma que nosotros hablamos es un idioma allá en el cielo. Allá en el cielo hablan de esa manera. Y nos han dado a nosotros para hablar aquí en la tierra, pero somos privilegiados al hablar y Dios nos entiende lo que hablamos. ¿Sí? ¿Será cierto eso? ¿Qué les parece? Veamos cómo hablan en el cielo entonces. Observa allí. Capítulo 22, versículo 19. La historia de Josafat y Acab. Dos reyes de Israel y reyes de Judá. Dice esto. Entonces, aquí está sucediendo algo. Déjame contarte la historia brevemente para que puedas entender el texto. Mira, los dos reyes, Josafat y Acab. Acab, rey de Israel, Josafat, rey de Judá. Y estos dos reyes se van a la guerra. Y ellos Acab consulta a sus profetas, a todos los profetas de allí. Los que decían que tenían ellos el Espíritu Santo de Dios y que hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Y le dice, iremos a Ramot de Galad para conquistarla. ¿Será que Dios está con nosotros? Y todos los profetas a una dicen, claro, vaya, porque Dios nos ha hablado que va a darte victoria. Y luego Josafat por ahí queda observando como medio dudoso, ¿sí? Él no era pentecostal, carismático, ni ninguno de ese tipo de cosas. Él era un poco más conservador. Y dice, caramba, está muy sospechoso estos de aquí, ¿Hay acaso algún otro profeta de Jehová por ahí para consultar? Dice, acá tengo por ahí uno que se llama Micaías, pero ese no sabe nada. Y siempre que yo le consulto, él me viene y me dice cosas que no quiero escuchar. Pero en cambio los míos me hablan cosas que yo quiero escuchar. Y Josafat dice, tráigalo, que quiero escuchar. Y ahí viene Micaías y da la profecía. Esa historia ustedes ya lo conocen porque una vez ya lo enseñé. Pero verás lo que pasaba. Aquí en la tierra pasaba eso. Y en el reino de los cielos pasaba lo siguiente. Vamos allí. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Micaías está diciendo, Primera de Reyes 22, 19. Y yo vi a Jehová sentado en su trono. Él tuvo una visión. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Estaba el Padre Eterno y el ejército del cielo allí a derecha y a izquierda. Y Jehová dijo, ¿qué dice que hizo Jehová? Habló palabras. Vamos a ver el lenguaje que habla. Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Le hago una pregunta. ¿En qué idioma habló Dios esas palabras? En el idioma del profeta. Porque el profeta dice, yo entendí que estaba hablando allí. Dios está hablando en el idioma del profeta. No, es que el profeta, lo que pasa es que el profeta sabía el idioma de Rambo Sacalabazuca. Hermanos,
por más que quieran torcer al texto, no lo van a poder porque es demasiado claro. Continúa, esto no es todo, sigue adelante. Mira lo que dice allí. Y uno decía, el uno hablaba. ¿Qué hablaba? El mismo lenguaje. ¿Qué decía? De una manera. Y el otro decía de otra manera. Versículo 21. Aquí está ese espíritu que hoy por hoy están en los ramos saca la bazuca. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, habló, palabra. Y las palabras estaba entendiendo ¿quién? El profeta. En el idioma del profeta, dijo, había una conversación arriba. ¿En qué lenguaje estaban hablando? En el lenguaje que el profeta entendía. Bien. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, hay una conversación. Y el profeta está entendiendo la conversación. ¿Por qué? Porque están hablando en su idioma, en el reino de los cielos. Sigamos. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Versículo 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de ¿qué? Pues entonces, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Hay un espíritu que viene y dice al eterno Dios, yo voy a ser un espíritu de mentira. Y entraré en la boca de esos profetas para que ellos hoy por hoy digan Rambo saca la bazuca, que mal rabaseca. Yo voy a hacer eso. Los voy a engañar. Un espíritu que dice yo voy allá y voy a ser espíritu de mentira y los voy a engañar a los profetas. Y como el pueblo no lee la palabra, no escudriña la escritura, y como ellos solamente quieren oír lo que dice el profeta o la profeta, ¿qué va a suceder? Van a creer. Y colorín colorado, un pueblo engañado. ¿Sí me están entendiendo? Bien sencillo. Entonces mira esto, terminemos de leyendo. Y yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿quién dijo eso? Jehová Dios. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así, bajo el permiso del eterno Dios. Ese espíritu descendió y se metió en la boca de los profetas. Y cuando el rey Acab dijo, iré a Ramón de Galad para vencer, ganaré, ellos dijeron, vaya, siga, vemos cielos abiertos nosotros. La gloria del Shekinah está ahora en tu nación. Eso es semejante a lo que hablan hoy, ¿cierto? El Shekinah, para arriba y para abajo. Año 2020, año de gloria, 20 sobre 20. Va a venir gloria para las naciones. Ahí sale el profeta Julano, Mengano, Sultano y todo el mundo y las cámaras allí. Ahora va a venir un profeta acá, a Guayaquil. Este profeta Ronnie Chávez, lo digo con nombre porque ya van a saber quién es. ¿Y sabes qué? Pastores y la Liga de Pastores del Ecuador están locos por recibir a ese profeta. Estuve en un grupo de pastores que me habían incluido. Y yo le dije, ¿cuán ciego están este pueblo que no puede ver la gloria de Dios y diferenciar entre la gloria del hombre? ¿Y sabes qué hicieron? Me eliminaron del grupo. Me eliminaron. Y yo dije, gracias Señor, porque no quiero ser parte de toda esa liturgia. Y ahí viene el profeta a decir profecías, profetas mentirosos que han mentido, que sí, que van a hacer esto, que va a haber lo otro, que va a haber aquello, que oraron por esto. Y a la hora de la verdad, ¿qué sucedió? Nada. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu de mentira en la boca del profeta y viene y engaña un poco de incautos, rebeldes, obstinados e ignorantes. Y esos profetas están justamente para hacer caer a todos aquellos que se han rebelado contra la verdadera palabra profética que es la Sagrada Escritura. Para que te des cuenta. Entonces Dios dice, anda, te doy permiso, anda a engañar a esos profetas. Señoras y señores que nos están escuchando a través de las redes sociales.
En todo lugar donde se levanta un profeta que viene y dice, así dijo Jehová, anoche soñé, anoche vi, yo tuve un sueño, una revelación, fui levantado hasta el cielo, me fui al infierno, salí del infierno, me fui a la gloria y luego volví. Vea, mi hermano, no pierdan tiempo escuchando, porque detrás de esos labios existe un espíritu de mentira y de engaño. ¡Abran la Biblia! Señor, háblame. Abre tu Biblia. Es que el Señor no me habla. Yo quiero que el Dios, yo sé que más de uno de ustedes dice, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz, Señor. Deja de estar perdiendo el tiempo. Abre tu Biblia. ¿Acaso no has escuchado que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, cuando tú abres la palabra de Dios, ¿qué está sucediendo? El Padre Eterno te está hablando a ti. Y no estés perdiendo que venga ahí cualquier aparecido y dice, yo soy profeta. Ahora hay profetas, hermano, profetas, ya muchachos de 15, 20 años, ya profetas, con arete y profeta. Serio, miré por ahí un muchacho que es profeta, con pantalones rotos, vuelto nada, y profeta. Y no estoy hablando de que la ropa es lo que hace, no, recuerda que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. ¿Entiendes? Y bueno fuera que vinieran a predicar la palabra, hermano. Yo respeto mucho la palabra, pero no hablan la palabra, sino tonterías. Es que el Señor me ha dicho que la familia Cordero le va a parir toditas las vacas de a mellizos. Que el Señor me ha dicho que aquí hay un hombre que necesita una esposa y le va a venir el año que viene. Y todos los solteros dicen, yo necesito. Sí, tú que estás allí, tú, a ti te hablo. Es un hombre que está soltero por mucho tiempo y tiene mucha necesidad. ¿Y qué soltero no tiene necesidad? ¿Te das cuenta? Y dice, también Dios me está hablando en este momento que aquí existe una mujer que está sufriendo con su esposo que tiene. Y estás pensando en abandonarlo en tus momentos de coraje y lo quieres abandonar, pero el Señor me manda a decirte, lucha, sigue adelante. La pregunta, ¿cuántas mujeres no están aquí así de esa manera? ¿Cuántas mujeres no tienen ese problema? ¿Eso qué se llama? ¿Profecía? No, eso se llama manipulación, señoras y señores, para que te des cuenta. Pero el Señor te dice ahora, ¿quieres recibir de parte de Dios la transformación de tu marido? Sí, a ti te digo, tú no sientas duda, es para ti. Y la que está sentada dice, yo soy. Sí, tú que lloraste ayer. De una multitud, ¿cuántos no lloraron? Pero Dios dice que tienes que dar un pacto con Dios, una ofrenda que te duela. Y si no tienes ahora dinero, no hay problema, haz un pacto con Dios. Ahí están los hermanos parados allá, ¿sí? Los lagartos están allí. Hacete anotar allí y ahí haz un pacto con Dios. No importa, si no tienes dinero, tienes casa, tienes carro, tienes aretes, tienes lo que sea, dentaduras con oro, trae. Hermanos, y la gente está ahí, gloria a Dios, y hacen cola hasta para robar, hasta dejarse robar hacen cola. Es impresionante la ignorancia. Mira lo que Dios dice, yo te doy permiso, anda y engaña a estos profetas. Engáñale para que sean engañados. Mira lo que dice a continuación. Le inducirás, aún lo conseguirás, pues hazlo así. Versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. ¿Quién ha puesto? ¿El diablo? Jehová, hermano. Así que cuando esos profetas, esos que hablan lenguas ahí extrañas y dicen que Dios me ha dado ese don, escucha esto, Dios le ha mandado ese espíritu de mentira por la obstinación. ¿Quieres ser engañado? ¿Anhela ser engañado? Entonces, Jehová mandó, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Si te das cuenta, amado hermano, entonces en la iglesia, en el reino de los cielos, ¿qué lenguaje habla? Un lenguaje que entendió, así que no hay tal lenguaje que místico que Dios habla un lenguaje que ese lenguaje, no, Señor. ¿Cómo se comunica Jesucristo? ¿Cómo se comunicaba Jesucristo con el Padre? ¿El Rambo saca la bazuca? ¿Quema la rama seca? Arriba va los 40 ladrones. No.
Escucha esto, lee Juan capítulo 11, verso 41. Déjame mostrarte aquí, Juan 11, 41. ¿De qué manera hablaba Cristo con el Padre? No me vengan con esa historia que es un lenguaje celestial. El tiempo no me va a dar para hablar acerca del lenguaje angelical, pero bueno, escuchen esto, vamos a ver. Se acabó el tiempo hace rato, cierto es. Juan 11, 41, o déjame ver. Entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el muerto, hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, pronunció, articuló palabras, dijo, Rambo saca la bazuca. No, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pues que estaba hablando en un lenguaje entre los dos, versículo 42. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿en qué idioma habló Jesucristo en ese momento con el Padre? En el idioma que todos estaban entendiendo, hermano. No hay lenguaje celestial. No hay tal lenguaje celestial. La Escritura nos narra, pero con claridad, Dios no es un Dios de confusión. Para enviar un lenguaje solamente tú entiendas y supuestamente el Dios que tú tienes entiende. No, Señor. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. En el idioma que todo entendió, a tal punto que Lázaro entendió. Si hubiese hablado en otro idioma, Lázaro no hubiese entendido, no hubiese salido hasta ahora. Ok, entonces... Y luego mira esto, capítulo 12 del libro de Juan, ahí mismo, vete un capítulo más adelante, 12, el versículo 27. Dice Jesucristo, dice esto, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, el Padre hablando, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿En qué idioma habló? Versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Te das cuenta? ¿En qué idioma habló? En el idioma que los discípulos pudieron escuchar. Los ángeles, ¿qué idioma hablan los ángeles? Lucas capítulo 1, versículo 13. Hermanos, Biblia, hay cualquier cantidad para corroborar lo que estoy mencionando. No estoy tratando de irme en contra de nadie, solamente quiero que usted vea lo que la Biblia dice en todo su contexto. Basta ya de tanto engaño y tanta mentira. Versículo 13 del capítulo 1, pero el ángel le dijo, articuló palabras, verbos y sustantivos, dice esto, Zacarías, no temas. ¿En qué lenguaje habló? En el lenguaje de Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. El versículo 18, para no leer todo, ustedes pueden leer en casa. Y dijo Zacarías al ángel, aquí responde Zacarías, ¿en qué idioma? ¿En qué conoceré esto? Pues porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, qué tremenda conversación, hermano, ¿en qué idioma conversó? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. No glosolalia, no, sino palabra que entiendas y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. En otras palabras, no te vas a poder comunicar con nadie, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están las palabras que los ángeles hablan en idiomas celestiales? Si el Padre Eterno habla con todos el ejército del cielo en el idioma que entendió Micaías. Por favor, aterricemos. ¿Te acuerdas cuando en Lucas capítulo 2 versículo 10, ahí más adelante? Pero el ángel les dijo a los pastores que estaban allí al nacimiento. ¿Recuerda cuando vino el arcángel Gabriel a anunciar el nacimiento de Jesús a María? ¿En qué idioma le habló? Pues María entendió en su idioma. Lo que sí a María le extrañó fue qué forma de saludar es esta, pero entendió el idioma. Así que el lenguaje de los ángeles
Él vino a hablar en el idioma que entendía. Y así sucedió en todo lugar, por Persia, por todas partes. Los ángeles van y hablan en el idioma que van a comunicarse. Pero el ángel le dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Estaban entendiendo los pastores en el idioma que hablaban los ángeles. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Versículo 13. Y repentinamente apareció un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, todos los ángeles decían a una sola voz, que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿En qué idioma estaban cantando todos los ángeles allí? En el idioma que los pastores estaban allí entendiendo. No, es que eso no es, hay que interpretar. Bueno, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor ha manifestado. Bien. Y por último, vamos a ver si es que hacemos una tercera parte, pero déjame, no quiero irme hoy sin no contestar a esta pregunta, porque esa es la pregunta que me han hecho una y otra vez por interno, algunos de manera grosera, a los cuales les amo mucho, y a otros pues confundidos, pero con ganas de que le conteste una interrogante. Vete conmigo a 1 Corintios 13, 1, por favor. El apóstol Pablo hablaba en lenguas angelicales. Porque ahí dice la Biblia, ahí dice: pastor, respóndame. A ver, respóndame, eso no me va a poder responder. Permítame responderle con toda humildad. Ya que hemos mirado de que no existe tal cosa como hablar un idioma privado con Dios, este tipo de oración se asemeja más a las prácticas fariseas, en donde ellos buscaban ser vistos por la gente, alabado por la gente, admirado por la gente, para que piensen que son más piadosos o más espirituales que ellos. No te olvides también, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Escucha esto, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿sí o no? Eso dice la Escritura, que fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Ah? Y en el tercer cielo, el apóstol Pablo, él no menciona que hubo un lenguaje celestial. Lo que él sí dice es que allá escuchó palabras inefables que al hombre no les he dado para hablar. Pero ¿a qué palabras inefables estaba hablando? A la revelación del misterio de Dios, que es el santo evangelio, los salvos por gracia, ya no los salvos por ley, sino por gracia. El apóstol Pablo. ¿Y quién le enseñó arriba? Cristo Jesús. Y arriba en el cielo, así que no hay palabras, ese tipo de lenguaje. Entonces veamos qué palabras angelicales dice Pablo que habla. Pero la Biblia dice, veamos. 1 Corintios 13, 1. ¿Cómo empieza? Mira esto. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que habla lenguas angelicales? Pero hermanos, Pablo es clarito. Dice, escuchen mis hermanos, dice, si yo hablara lenguas humanas y lenguas angelicales. ¿Eso quiere decir que él habla lenguas angelicales? ¿Eso quiere decir que hay lenguas angelicales? No, eso se conoce en el estudio de la hermenéutica de la escritura, se conoce como una hipérbole. ¿Qué significa eso? Una suposición. En otras palabras, si yo volara, los miraría a todos ustedes desde arriba. ¿Y yo vuelo? Es una suposición. Por lo tanto, el pastor Norman vuela. ¿Ah? ¿Vuela? No vuela. ¿Pero por qué dijo él si yo volara? Es porque seguramente ha volado. No. Entonces, ¿hay lenguas angelicales que Pablo hablaba? No, hermano. Pablo dice esto, usando una hipérbole, dice, si yo volase, en otras palabras, está diciendo, ¿vuela? No, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, eso no quiere decir que él habla.
Entonces, ¿hay lenguas angelicales? No, Señor. Entonces, vamos a leer completo el texto. Dice versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, te hago una pregunta. ¿Él entendía toda profecía? ¿Él entendía todos los misterios? ¿Él entendía toda ciencia? No, él está diciendo, y si entendiese, cosa que no es así. Todo esto es una suposición. Y luego continúa, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Pablo tenía toda la fe? No. Él dijo, he guardado la fe. Está diciendo Pablo, y si tuviese, pero no lo tengo. No lo tengo. El mismo Pablo que dice esto, el mismo Pablo es el que dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de maldad? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no sé qué hacer conmigo mismo. Dice, y si yo tuviese toda la fe, ¿tiene toda la fe? No. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Un mensaje bien claro. Hagamos lo que hagamos, ¿sí? Dándole prioridad al amor que Dios nos ha aconsejado a nosotros tener para Dios y para nuestro prójimo. Por lo tanto, Pablo hablaba en lenguas angelicales. ¿Hay lenguas angelicales? ¿Hay un burro que vuela? No. Y yo digo, ¿y si el burro vuela? Los burros vuelan porque pues tú lo dijo. ¿Vuela el burro? No vuela el burro. Esa es una suposición. Por lo tanto, lo que menciona de que las lenguas angelicales que Pablo hablaba, ¿hablaba o no hablaba lenguas angelicales? No hablaba. Listo pues. ¿Se acabó el tiempo? Vamos a dejarle para hacerlo. ¿Sabes qué? Déjame finalizar, porque no es mucho lo que falta. Rapidito, mira esto ahí. Evidencias a favor de la cesación. Las lenguas han cesado. Las lenguas han cesado. ¿Sabes por qué las lenguas han cesado? Pero ahora, no quiere decir eso de que ya nadie habla en lenguas. ¿Hay don de lenguas? Sí, Señor. Sí hay don de lenguas. Sí hay don de lenguas aún todavía. Aquellos que se van de viaje a la India y sin saber hablar nada, llegan allá y empiezan a estudiar el idioma de la India, empiezan a estudiar, Dios les abre el entendimiento, le da el don de lenguas, empiezan a hablar una palabra, dos palabras, tres palabras, y empiezan a predicar el evangelio con las lenguas que habla. Se van donde los musulmanes no entienden nada, misioneros que se van allá, eso hay un montón de historias. Llegan allá y empiezan a predicar. Entran aquí donde los indígenas, allá adentro donde no hablan ningún idioma, entran allá personas que no conocen ese idioma, pero Dios le otorga el don de lenguas. Sí hay. Pero para ti, que ni siquiera te predicas a ti mismo y vienes a ostentar que tienes lenguas para predicar, para hablar, deben aterrizar en realidad. Ok. En primer lugar, la evidencia tanto bíblica como historia en cuanto a la cesación, una de las razones para esto, como ya hemos mirado por todo lugar, que el don de lenguas es explícitamente una señal para los no creyentes, lo cual tenía un propósito específico en la historia. Este evento, una vez cumplido, no tiene por qué ser repetido. La señal se cumplió y cumplió su propósito, no hace falta que siga siendo señal, a menos que en los lugares como acabé de mencionar. En segundo lugar, otra evidencia que parece que nos señala que las lenguas han quedado atrás es que en la lectura del libro de los Hebreos se nos dice claramente, nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2 versículo 3 menciona lo siguiente. Dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escucharán. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿quiénes? Los discípulos,
testificando Dios juntamente con ellos, con los discípulos. ¿De qué manera? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso ya que, mira cómo está hablando aquí, en tiempo pasado. En tiempo pasado. Que fue anunciada por el Señor, confirmada por los que oyeron, pasado, testificado Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Este verso es importante, que nos explica en el tiempo en el cual nosotros pues ahora nos encontramos. En tercer lugar, es preciso notar también que el mismo apóstol Pablo, ya unos cuantos años después del comienzo de la iglesia, no tenía los dones de sanidades como los que ostentaba al principio. No, estos dones de sanidades y milagros, dice Pablo, que son las marcas de un apóstol en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12, pueden leerlo ustedes en casa. Pero la capacidad para obrar estos prodigios no acompañó a Pablo durante todo su ministerio. Ejemplo de eso, vemos cómo Epafrodito por poco se muere. Por poco se muere Epafrodito en Filipenses 2:25. Y Pablo no impuso sus manos sobre él para sanarlo. Un discípulo de Pablo que estaba enfermo y casi se muere, pero Pablo no hizo el milagro para que se sanara. Se sanó usando medicina. A Timoteo, estaba enfermo. ¿Enfermo de qué? Tenía un problema del estómago. No sé si gastritis, no sé qué es lo que tenía. Pero Pablo no le dice, Pablo, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti para que el milagro, el don de sanidad que tengo te va a sanar. ¿Qué le dice Pablo? Toma un poco de vino para que te mejores. ¿Te das cuenta? A causa de la enfermedad frecuente que tenía, le dijo que tomara vino. A Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, sin tampoco imponer manos sobre él para que fuese sanado milagrosamente. Estos dones era para que el evangelio explotase y se vaya por todo lugar las buenas nuevas de salvación. Empezaron por Jerusalén, en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y así fue quedando poco a poco, porque el testimonio de la Escritura cada vez se fue condensando mejor. Ahora tenemos la palabra profética más segura, que no hace falta que tú veas milagros para creer, porque el evangelio es por fe y para fe, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. En cuarto lugar, como prueba a favor de la cesación del don de hablar en lenguas, existe la declaración bíblica de que este don ha de desaparecer. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y se acabaron, y cesarán las lenguas. Dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Las lenguas cesarán. En quinto lugar, tenemos la naturaleza de las lenguas. La Biblia nos indica que las lenguas podían ser un canal para traer salvación al pueblo. Las lenguas, al formar parte de la revelación traída en una etapa donde la iglesia no contaba con un canon bíblico completo como lo tenemos nosotros ahora, indicarían que al completarse el fundamento, las lenguas han cumplido su razón de ser. Porque ya tenemos aquí todo. Aquí tenemos todo. Este es el lenguaje universal de los creyentes. En este lenguaje todos hablamos. Yo le expliqué la semana anterior. Juan 3:16, en todos los idiomas dice lo mismo. Los hermanos que están allá en Estados Unidos abren la Biblia en inglés y habla igual. Los hermanos que están acá dentro, los cofanes, hablan la Biblia en cofán y habla igual, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un lenguaje universal. Este es el lenguaje del Espíritu. Este es el lenguaje del Espíritu Santo que nos une a todos nosotros. Recuerda que en la Torre de Babel, ¿qué ocurrió? Las lenguas fue maldición para ellos y cada cual se fue por todo lugar. Y luego Dios da multitud de lenguas para recoger a todo su pueblo y hacerlos uno solo. Y ese lenguaje para ser uno es a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios, que es el lenguaje universal de la iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros hablamos un solo idioma. ¿Y cuál es el idioma que nosotros hablamos? El idioma que la palabra del Señor menciona. Por esa razón, nuestro decir no es decir, así dijo el pastor, así enseñó nuestro pastor. No, sino así dice la palabra de Dios. Así dice la Escritura, porque la Escritura es el lenguaje universal de la iglesia del Señor.
Y todos, así como en la Torre de Babel, todos se fueron por todo lugar. Ahora Dios nos trajo de regreso a su remanente escogido para estar nuevamente como al principio, hablando un solo idioma. Hablando un solo idioma. ¿Y cuál es el idioma que nosotros hablamos? Levanta tu Biblia arriba. Levanta tu Biblia arriba. Y di, esta es mi Biblia. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ella me enseña a ser sal y luz, a amar a mis semejantes, a amar a Dios sobre todas las cosas. Ella me guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. 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 Bendito sea el nombre de nuestro Rey y Señor. Gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Y por último, para que usted se cure por lo sano, para aquellos que dicen, y me han dicho muchos, pastor, usted ya está condenado porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Yo para ustedes tengo una respuesta. Jeremías 23:16. Esta respuesta la tengo para todos aquellos que me han dicho que ya estoy condenado ya. Me dijo uno, en el infierno nos hemos de ver. Así me dijo, en el infierno nos hemos de ver. Sí. Para aquellos que dicen eso porque le asustan, es que estas lenguas son del Espíritu Santo. Cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo porque no hay perdón ni en esta ni en la otra. Jeremías 23:16, una advertencia para la iglesia del Señor en este tiempo y en el tiempo de antes también. Esto no ha cambiado porque Jesucristo lo corrobora en Mateo 24. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Por lo tanto, mis amados hermanos, no le tengan miedo ni temor a aquellos que te condenan diciendo que porque tú no crees en esto o esto aquello, tú ya estás condenado. No, Señor. Nosotros tenemos a la palabra profética más segura, que es esto que entendemos. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la palabra, lee la escritura y el lenguaje celestial está en tu propio idioma. Y disfruta de la relación íntima a través de la lectura con el Padre que te ve en lo secreto, y el Padre que te observa en lo secreto te recompensará en público. Por lo tanto, Cristo dijo en Mateo 24, por lo tanto, si alguien dice, mira, he aquí el Cristo, he aquí el Mesías, he aquí esto, he aquí la revelación, he aquí el profeta, no le hagas caso, no le creas. Busca la palabra, busca la escritura para que no sean engañados. Pónganse de pie, iglesia del Señor.